Muchas gracias por estar aquí. A nombre del Centro Cultural Petroperú, les damos la más cordial bienvenida a la 5ª edición del Foro para Escolares Conocer es Querer, cuyo tema en esta oportunidad está enfocado en el importante rol y participación de la mujer en la ciencia. Conocer es Querer es un programa de conferencias dirigido a estudiantes y docentes de secundaria a nivel nacional. Estas conferencias serán presentadas por 4 destacadas científicas, cuyas carreras profesionales nos brindan un vistazo al trabajo de investigación que vienen realizando en bien de la sociedad, con temas sobre la biodiversidad y diversidad zoológica, entre otros. Hoy iniciaremos el ciclo con la destacada doctora Betty Milán. Betty Milán es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella está especializada en anatomía y sistema de las plantas, especialmente en el estudio de las palmeras, tema que nos presentará el día de hoy. Hoy, ella es docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue decana de dicha facultad, de la Facultad de Ciencias Biológicas, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el año 2016 al 2020. Previo a eso, fue directora del Museo de Historia Natural desde el año 2010 hasta el 2016. Doctora Milán ha sido coordinadora nacional del Perú para la Iniciativa Mundial sobre la Taxonomía de la Convención sobre Diversidad Biológica, miembro de la Asociación Latinoamericana de Botánica, académica asociada a la Academia Nacional de Ciencias e investigadora asociada al Missouri Botanical Garden. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora Milán. Muchísimas gracias, buenos días. Puedo iniciar ya a compartir pantalla, ¿cierto? Okay. Entonces vamos a compartir, o me confirman. Agradezco realmente al Centro Cultural de Petroperú por esta invitación y espero que sea de su interés esta charla que les voy a brindar el día de hoy como parte de mi experiencia en el trabajo en nuestro país, en el Perú. ¿Me confirman si está todo bien? Todo bien, todo bien. Ok. Bueno, yo les voy a mostrar un poco lo que tenemos aquí en nuestro país, porque generalmente las palmeras que observamos en las calles, en los jardines, en los parques de las diferentes regiones del Perú, son palmeras introducidas, no son palmeras nativas. Yo voy a mostrar un poco la diversidad de estas que tenemos, pero también relacionado a los usos que le dan los pobladores amazónicos. Y para ello, debo decir primero que este grupo de plantas pertenece a la familia Ericaceae, ¿no? Es el taxón al cual ellas pertenecen, y es de una mayor importancia para toda la Amazonía por las diversas formas que son usadas por las comunidades nativas y luego posiblemente también por los pobladores locales, ¿no? Entonces, si ustedes observan, de las más o menos 138 especies reportadas para el Perú, que aumentan también siempre con los avances de la ciencia, podemos decir que 93 de ellas tienen un uso y hay 45 sin un uso aparente, ¿no? De ellas tienen un nombre vernacular registrado, 175, y de así ustedes pueden observar que hay diferentes formas de cómo hemos podido agrupar a los diferentes usos que tienen estas palmeras, ¿no? Los números de categorías de uso registrados son 16. Yo no voy a mostrar todos aquí porque sería muy amplia la charla, pero sí voy a mostrar los principales usos, ¿no? De un total de registro de 216, hay especies con un solo uso, son 36, especies con 2 usos, 17, y especies con más de 3 usos, 40. Esto ha sido publicado por Albán et al., donde soy parte también de esta autoría, en la revista Peruana de Biología, el 2008. Entonces, si podemos observar, el 63% de las especies de nuestro país tienen un uso, ¿no? Eso es muy importante considerando esta familia que habita los diferentes ecosistemas de la Amazonía peruana. Incluso también hay otras especies que viven en la zona del Piedemonte andino, que no voy a mostrarlas ahora, e incluso en la zona del bosque seco ecuatorial, ¿no? Que está en la que nos encontramos también nosotros en la región de Tumbes. Bueno, esta es una imagen de un
atardecer cuando estamos surcando uno de los ríos de nuestro país, es el río Ucayali, ¿no? No solamente nos muestra diversidad la Amazonía, sino también diversidad en plantas, en animales, sino también en paisajes, ¿no? La etnia Aguajún del Alto Río Nieva es aquella que nos proporciona, digamos, una visión de cómo ellos, para poderse reunir, lo hacen usando precisamente una de sus ambientes designados para ello. Y en algunas comunidades estas son solamente una especie de cabaña que está precisamente trabajada con materiales de su entorno, y uno de esos materiales de su entorno son estas pequeñas tablas que son extraídas de una pona, de una palmera, y del techado de la cabaña también, ¿no? La etnia Aguajún tiene como costumbre tomar sus decisiones en una asamblea de todos sus miembros, ¿no? Para poder tomar decisiones sobre cualquier punto importante que tenga que ver con ellos. Aquí una familia Aguajún, ¿no? Nosotros estábamos en una salida de campo, donde yo me encuentro aquí hace muchos años atrás, y aquí también podemos ver esta cabaña con el tipo de hojas, que en este caso, si ustedes pueden darse cuenta, tiene un cierto trenzado, es lo que le llaman las crisnejas, lo vamos a mostrar al detalle después. Pero solamente les estoy mostrando la panorámica de cómo las personas de las diferentes etnias amazónicas que por lo menos he podido conocer las usan. Aquí también las señoras y señores chipivos, ¿no? Ellos son, digamos, de la comunidad de Santa Rosa de Tirococha, por la zona del Alto Río Ucayali, ¿no? No es la comunidad que está muy cercana a Pucallpa, que es la de San Francisco, sino esta es una mucho más alejada, ¿no? Regresando de un trabajo de campo, una colecta botánica. Aquí, con estas mismas personas de la misma comunidad, ustedes pueden ver, y los investigadores del museo, una visitante francesa que nos visitaba y una tesista del museo, ¿no? También en esta fotografía, y hacia atrás encontramos pues parte de lo que es el río Ucayali. Esto está en Quito, en Loreto, cerca de Río Trompeteros, la etnia quichuas. También trabajando en esa zona encontramos a esta familia de esta comunidad quichua, ¿no? Y también la foto nos muestra el techo de hojas de palmera y el piso, ¿no? El piso de la pona. Siempre las cabañas de las comunidades nativas están a cierta distancia del suelo, precisamente porque cuando llueve, en algunos lugares hay inundaciones, entonces ellos siempre lo hacen dependiendo de las zonas donde viven. Algunos pueden ser a 1 metro del suelo, a otros a 2 metros, a 3 metros, dependiendo de lo que ellos conocen, la altura de a dónde llega la inundación generalmente, ¿no? Entonces es por ello que, y también porque de todas maneras, como están un poco al aire libre, porque no tienen cerradas con paredes y cemento, ¿no? Entonces ellos se protegen de esa forma también de los animalitos que puedan ingresar a sus viviendas. Bueno, eso era solamente para mostrarles un poco que en este país nuestro tan diverso culturalmente existen poblaciones locales, nativas, autóctonas de nuestro país, y que todavía siguen manteniendo sus costumbres, sus formas de vida, y estas están en muy estrecha relación con los recursos del bosque. Si los recursos del bosque se deforestan, si los recursos del bosque se cambian, por ejemplo, para hacer chacras de cultivo, incluso en algunos casos en forma ilegal, ¿no? Como invasiones, entonces se está deteriorando los ecosistemas, no solamente afectando a lo que ahora se llama el cambio climático, ¿no? Sino también a estas poblaciones que subsisten y viven en función de su entorno, el entorno que tienen en cuanto a las plantas. Vamos entonces a mostrarles ahora
algunos de los usos que tienen estas palmeras que les he mencionado, y a ellas principalmente. Para el techado de las casas, ellos utilizan principalmente esta especie de Pidocarium tenue, llamada comúnmente irapay. Ustedes pueden observar que esta palmera es una palmera pequeña, no llega a 1,5 metros de altura, pero esta característica de tener sus peciolos largos y las hojas que salen digitalmente, o sea, pinnada, o sea, como ustedes pueden ver, está separado en segmentos. A cada uno se le dice pinnas o foliolos, están pinnadas saliendo de un mismo eje, ¿no? Nos da como una armonía, una simetría para que puedan ellos justo confeccionar estas crisnejas. Las crisnejas se hacen con esta palmera, ¿no? Aquí está un señor en Genaro Herrera haciendo precisamente la cosecha, la extracción de las hojas, porque son plantas que crecen en forma silvestre. Por lo tanto, aquí nadie las riega, ni las cultiva, ni las siembra. Aquí lo que hacen es cortarlas, tratando de no afectar toda la planta para que no la mate, ¿no? Porque si no, moriría la planta. Entonces, se cortan las hojas y van apilándola de tal forma que puedan tener precisamente este grupo de hojas y luego tener un atado que tienen que cargar a sus espaldas para poderlas trasladar hacia el centro poblado, ¿no? Porque esto está más o menos a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros que tienen que adentrarse, por lo menos en esta zona de Genaro Herrera. Hay lugares donde el irapay no crece, entonces van a empezar a trabajar con otras plantas, con otras palmeras. Ustedes pueden observar aquí a este señor cómo utilizando una parte también del tallo de otra palmera, de una palmera que se le llama Huequinia augusta, ¿no? Se le dice este trozo de madera, se le dice ripa, sale del tronco, cómo las hojas del irapay las está usando el peciolo, precisamente está envolviéndolas, y ustedes pueden ver cómo las pone en forma tan pareja, sobreponiendo 2 o 3 foliolos de un lado con la otra que está colocando como nueva. De tal manera, y así va anudando de tal forma que va a quedar sin espacios entre ellas, porque recuerden que esto se va a colocar en los techos para impedir el paso de las lluvias torrenciales que hay en la Amazonía, que hay en la selva. Entonces, una vez que hacen esto, van a tener una crisneja y las van a dejar a secar, ¿no? ¿Ven? Entonces ustedes pueden observar, cortan el resto del peciolo y se quedan a secar para que puedan venderlas, porque lo que hacen estas personas que se dedican a confeccionarlas es precisamente a venderlas. Y hay personas que siempre van a llegar a los diferentes poblados donde saben que hay producción de crisnejas, donde hay elaboración de crisnejas, el traslado de crisnejas para la venta, ¿no? Yo les preguntaba a los señores que confeccionaban eh, cuánto le pagan por cada una de ellas, ¿no? Ustedes ven que son el trabajo de trasladarlas del bosque, cortarlas, tejerlas o, ¿no?, prepararlas. Me decían que le costaba 50 centavos. Entonces, realmente es bastante esfuerzo, como siempre, la persona que produce algo en relación a lo que puedan estar ganando las personas que los trasladan, ¿no? Y que son los que se encargan de la comercialización. Otra palmera que se usa para el techado, esta es el Onocarpus batagua. Miren la fisonomía de la palmera. Esta es una palmera que crece en los bosques también, sino que esta es una foto de Tarapoto, camino a Mayobamba. Entonces hemos aprovechado una área deforestada, ¿no?, para poder tomarle la foto a esta planta, que la han dejado porque los frutos se usan, ¿no? Aquí ya casi no usan la hoja, pero los frutos lo usan. Entonces, el famoso ungurawi, que más adelante lo vamos a ver también porque también se consume en forma directa sus frutos. ¿Ven? Aquí la forma de trenzar es distinta. Acá no hacen una crisneja, sino usan una hoja, esta es la parte central de la hoja pinnada, y esta es la otra, ¿no? Entonces la trenzan entre ellas. Y siempre van a quedar, acá hay 3 hojas, 1, 2, 3 hojas. Y ustedes pueden observar que los lados laterales, de ambos lados, izquierda y derecha, están libres, precisamente porque el trenzado está entre la parte media de estas 3 hojas. Entonces,
pueden darse cuenta también que es una forma de utilizar otro tipo de hoja, mucho más grande, mucho más larga, con muchas pinnas. Continuando con el techado, pero ahora estamos adicionando los pisos de casa. Esta pequeña palmera también del sotobosque quiere decir que está por debajo de los grandes árboles, no crece por arriba de ellos, y está protegida también de la radiación directa por la sombra de los árboles, es Poliostatis cynanthera. Si ustedes pueden darse cuenta, acá el peciolo también es estos, cada uno de ellos, pero las pinnas que se dividen ya no salen todas del mismo punto, sino es una hoja pinnada, ¿no? Y salen lateralmente a cierta distancia los foliolos o pinnas, ¿no? Pero esto se reemplaza y sirve cuando no hay no existe el irapay. El irapay es una planta que crece en las zonas muy cercanas a los bosques de altura. Entonces, no todas las zonas son bosques de altura en la Amazonía. Hay diferentes tipos de bosques. Aquí tenemos otra especie de Geonoma coepigiana, ¿no? También le dicen palmiche comúnmente, ¿no? Se dan cuenta, también son plantas pequeñas, en este caso no llega a 1,5 metros, y pueden darse cuenta cómo sus pinnas son incluso, crecen a los lados, uno y aquí al otro lado, y incluso el ancho, el grosor es distinto, ¿ven? ¿Ven la diferencia con el irapay? El irapay casi tiene sus pinnas simétricas y todas nacen de un mismo punto en la base. En cambio, estas van saliendo a medida de que ha crecido el raquis de esta hoja. Es una hoja compuesta. Todas estas son hojas compuestas. Aquí podemos observar en Belén, en Iquitos, las casas flotantes. Pueden ver ustedes estas casas flotantes, las hacen sobre el tronco de una planta, también llamada palo balsa, ¿no? Y los techos, algunos son de calamina, pero si ustedes se dan cuenta, otros techos son de hojas de palmeras. Estas personas que viven aquí lo hacen porque se dedican al comercio. ¿Y qué comercializan? Pues como por acá pasan las embarcaciones, las lanchas y todo, entonces ellos comercializan combustible y comercializan también alimentos, ¿no? O sea, preparan alimentos para la gente que pasa, ¿no? El único gran problema acá es que tienen que trabajar todo con agua hervida, porque si ustedes se dan cuenta, acá no hay conexión de agua potable, por lo tanto, todo el agua que sacan es del agua del río. Entonces, por eso es muy importante entender el por qué a veces escuchamos en las noticias los reclamos de los pobladores de la Amazonía cuando indican que los ríos están contaminados, ¿no? Porque ellos usan el agua de los ríos para su consumo, ¿no? Para sus diferentes tipos de necesidades básicas, así como nosotros usamos el agua de la conexión que viene a nuestros domicilios, ¿no es cierto? Acá tenemos una planta mucho más grande, es una palmera que puede llegar a unos 15 metros o más, y de esta palmera se aprovecha su tronco. Su tronco, del tronco se saca, como las palmeras pertenecen a las monocotiledóneas, ustedes relacionenla con el tallo del maíz, de la caña de azúcar, hasta incluso con el de las hierbas del gras que están en los jardines. Entonces, está emparentada, pertenece a la misma clase. Entonces, el tallo, si bien es cierto, la cubierta externa es un poco dura por las fibras que tienen, pero en la parte interna está llena de un tipo de parénquima amiláceo, con muchos granos de almidón, y es muy semejante como cuando uno corta un tallo de maíz o un tallo de caña de azúcar. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente tiene una apariencia por afuera de una palmera dura, un tronco duro, un estípite duro. Sin embargo, cuando uno lo corta, fácilmente lo pueden trozar en dos longitudinalmente, le sacan la parte interna y lo dejan secar y lo aplastan. Y así es como pueden tener los tablares para los pisos. Esos pisos que son muy, muy resistentes. Y también podemos observar algo muy importante, porque estas plantas viven en ecosistemas inundados temporalmente, no en un pantano, pero sí en zonas de inundación temporal, ¿no? Entonces, esta inundación se puede dar precisamente y ellas se protegen debido a estas raíces.
Estas raíces que van elevando el tallo hacia la parte superior, de tal manera como que la desplazara. Y se quedan las raíces que han crecido como un soporte de fijación, pero también que permiten que ésta soporte las grandes inundaciones, porque estas raíces tienen un tipo de neumatóforo que les permite el intercambio gaseoso. Aquí un colega, lamentablemente ya fallecido, un colega botánico francés, Jean-Christophe Pantot, que nos acompañó y acompañamos en varios viajes, ¿no? Esta palmera es la guacarapona, una de las ponas que se usa precisamente para estas actividades. Aquí podemos ver en la zona de Cabo Pantoja, que es precisamente esa localidad que está en la parte más extrema de la parte norte de Loreto, en la puntita del mapa, ahí está Cabo Pantoja, esa localidad. Bueno, hicimos colectas también por ahí, y ahí la comunidad, la localidad hicieron este pequeño puente para que no pasaran en tiempo de inundación por la parte baja, ¿no? Y el piso, miren, el piso es también de esa pona que les menciono, y el techo que ustedes pueden observar, lo ven trenzadito, entonces son crisnejas para protegerse de la lluvia, porque generalmente transcurren, circulan, van al bosque, porque en ciertas zonas tienen sus chacras de yuca y otros cultivares, ¿no? Vamos a ver ahora las palmeras para el uso en la alimentación. Diferentes formas de alimentarse, ¿no? Algunas se usan en forma directa. Los frutos de estas especies de Bactris bífida, Bactris hirta. Quiero comentarles un poquito que estas especies de este género Bactris tienen bastantes aguijones en los raquis, en los bordes de los foliolos de sus pinnas, ¿ven? Aquí se puede distinguir algo. Acá también se distinguen en otra especie sobre la vaina, incluso de la espata que protege, que es una gran bráctea que protege a la infrutescencia. Y ustedes pueden visualizar acá dos infrutescencias. Esta de aquí sosteniendo los pequeños frutitos, ¿no? Esféricos, de color medio amarillito, pero en la parte interior lo que se consume es la semilla. La semilla es como un coquito pequeño. Bactris riparia, otra especie de Bactris, también se consume. Esta vive más en la zona de la parte de los ríos, o sea, muy cercana, y se dice que es vegetación ribereña. ¿Ven? Aquí ya tiene un tronquito más alto, ¿no? De varios metros de altura, ¿no? Pero también siempre con las características de aguijones que se encuentran en la superficie de sus, en este caso se está visualizando en su tallo, su estípite. Acá, en la parte de la inflorescencia o infrutescencia, sus frutitos, y la gente que los conoce cuando va al bosque, los corta y los consume, ¿no? Los lleva a su casa y los consume, porque precisamente la parte interna, como les digo, es como el coco. Cuanto más verdecitos son, tiene más líquido. Cuando esté un poquito más maduro, se puede comer un poquito más sólidamente la comida, de la semilla, que es la que se come. Este es Bactris maraja, de igual manera. Acá pueden ustedes notar la espata, esta se denomina espata, esta bráctea, muy llena de aguijones, ¿no? Que va a proteger cuando estos frutos están en flor. Esta espata, estas flores, cuando están en flor, están dentro de esta espata, ¿no es cierto? Luego, cuando se fructifican, se fecundan, desarrollan los frutos, entonces ya se abren, ¿no? Totalmente para liberarlos. Entonces, estos frutitos de forma piriforme, por esta puntita que tiene, también son consumidos, ¿no? Y en los mercados los venden así, en racimos, junto con los limones, con las yucas, etcétera, ¿no? Este es en venta en el mercado de Belén, en Iquitos también, ¿no? Entonces, vean ustedes estos racimitos en los mercados, entonces ya lo consume la gente de las ciudades, que también consumen estos frutos, ¿no? Y así como el género Bactris, también tenemos otro género, el Stroparium chambira, conocida como chambira. Esta es una planta que crece en bosque de altura. Aquí estamos en la zona de Istococha, ¿no? Estamos en el área de Iquitos,
Es una palmera no muy alta en este caso, pero esta palmera llega tranquilamente a 15, 20 metros de altura, su tronco lleno de aguijones, la vaina de sus hojas pinnadas, compuestas, ¿no? Este señor de espaldas es el doctor Franciscán, un palmerólogo bastante conocido en el mundo botánico, que ya se retiró de la investigación, porque ya terminó su ciclo de trabajo, ¿no? Miren, esta es una foto aumentada de esta parte, de esta porción, para que ustedes puedan visualizar cómo la vaina está armada, se le dice cuando está llena de estos aguijones grandes, de color medio blanquecinos, en este caso de esta especie. Y aquí, saliendo entre las hojas, en la parte intrafoliar, salen los racimos de frutos, ¿ven? No es un solo racimo de frutos, vean aquí, este es uno, acá hay otro y por acá atrás hay otro. O sea, hay una muy buena producción de frutos en estas palmeras. Y aquí verlos ya desgajados de sus racimos, ¿no? Un poco más individuales, un poquito más grandes que los que vimos de Bactris, son realmente, tienen unos 3 centímetros de diámetro, 3 centímetros, pero acá están los poquitos, ¿no? Las señoras en los mercados los sacan precisamente para que la gente lo pueda consumir, o si no, uno lo compra, ¿no? Acá no venden todo el racimo, sino venden solamente un puñado de estos frutos. Otra palmera que se utilizan sus frutos, aunque aquí ya no se van a usar como coquitos, es otra especie de Bactris gazipaes, pijuayo, ¿no? Esta es una palmera cultivada. Esta palmera es realmente la variedad gazipaes, Bactris gazipaes, variedad gazipaes, porque la especie silvestre por mucho tiempo permaneció desconocida en varios países amazónicos, porque Perú no es el único país que tiene Amazonía, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, tienen esta palmera, compartimos esta palmera, pero en todos los lugares la encontraban solamente cultivada. Entonces, se pensó que ya había desaparecido su pariente silvestre. ¿Y por qué es importante los parientes silvestres de las plantas, de cualquiera de ellas? Son importantes porque los que les permiten tener la variabilidad de los genes, ¿no? Esa variabilidad que una planta cultivada va perdiendo porque se hace una población generalmente homogénea. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, esta palmera tiene también las mismas características que las otras Bactris, tiene aguijones en su tronco o aguijones en todas sus hojas pinnadas, pero también tiene una diferencia y algo más que le aventaja. Esta palmera también tiene varios tallos, o sea, crece en una forma no solitaria, sino, como se dice, en una producción multical, una forma de tallos multicaule. Vamos a ver en alguna de las otras fotos. Y aquí sus frutos. Les presento en forma individual los frutos de esta palmera. Estos frutos ya son mucho más grandes y lo que se consume no es la semilla, sino lo que se consume es el mesocarpo del fruto. Es un fruto tipo drupa, de tal manera que la parte externa, el epicarpo, es como una pielcita que se pela, se consume sancochado y luego se consume todo el mesocarpo. Entonces, eso es muy, muy importante que lo podamos conocer porque tiene una consistencia farinosa, no tiene la consistencia ni de la yuca, ni de la papa, ni del camote. Es una consistencia muy particular, no es dura, pero muy agradable. Tiene un sabor muy agradable y las personas lo consumen generalmente acompañando sus comidas, ¿no? Acá, por ejemplo, para mostrarles lo que les decía, ¿no? Que crecen en varias plantas, ¿no? Varios tallos con varias plantas y miren los racimos de frutos. Es una palmera cultivada, acá de otros colores, ¿no? Y todo esto es la producción que pueden extraer en cuanto a frutos de estas palmeras, ¿no? ¿Y por qué es importante el pijuayo? El pijuayo es importante porque no solamente es agradable al consumo de uno, sino porque es muy rico en carbohidratos, en calcio, en fósforo. Hay personas que han realizado los estudios correspondientes, acá está la citación, ¿no? Y por cada 100 gramos de mesocarpo de la fruta se puede obtener un 56% de agua,
proteínas un 3%, grasa 6%, carbohidratos 33%, y así ustedes pueden ver el calcio, miren, el fósforo, la tiamina, la niacina, aminoácidos importantes para, y vitaminas para el ser humano. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, por eso es que la gente del lugar, de los lugares amazónicos lo consumen. ¿Cuántos de nosotros conocemos, por ejemplo, en nuestras ciudades que venden, los que vivimos en la costa, en la zona andina? No conocemos estas plantas y serían muy importantes de que las consumiéramos también, porque son una fuente importante de las sustancias que necesitamos, tanto vitaminas, proteínas, etcétera, para nuestra formación incluso de nosotros, ¿no? Y realmente tengamos una alimentación saludable, ¿no? Miren, estas fotos las tomó el doctor Jean-Christophe Pantó. Él quiso mostrar con estas fotos cómo esta palmera puede tener múltiples usos. Esta señora, por ejemplo, se dedica a sancocharlas y venderlas sancochadas. La gente lo consume con un tipo de preparación de ají de cocona, con cebollita, ¿no? La consumen así de esta forma, están con sancochadas, ¿no? Y también la gran variabilidad de los frutos que se encuentran, ¿no? Esta gran variabilidad de frutos que se encuentran en esta palmera, en una especie incluso cultivada, como les decía. Entonces, pueden ver ustedes sus racimos de frutos, cómo tienen esta producción de frutos y cómo ellos, esta gran variabilidad que nosotros podemos observar, no solamente es variabilidad en cuanto a la apariencia, sino incluso a la consistencia, al sabor, a la textura. Y por qué no decirlo, a pesar que no hay estudios de los componentes, de la composición química de estas variedades, de también a nivel químico, precisamente porque ya se saben en otras plantas que se han estudiado de otras familias que mucho depende de los ecosistemas donde habitan cada una de ellas para una variabilidad en cuanto a su composición química. Entonces, aquí también cortadas para que ustedes puedan observarla, ¿no? Esta diferencia que pueden tener en cuanto a la parte interna de sus frutos. Ahora les voy a mostrar otra palmera, Mauricia flexuosa, el aguaje. Mauricia flexuosa, el aguaje, es una palmera que vive en ecosistemas inundados. Esta palmera es la que compone la fisonomía de muchos de los pantanos que se conocen en toda la Amazonía. Los famosos aguajales, las formaciones pantanosas de inundación permanente, está formada precisamente en mayoría como dominante con esta especie, ¿no? Esta especie tiene un tronco solitario y sus hojas son palmadas, costado palmadas. Ya no es igual que las anteriores que hemos visto pinnadas, ¿no? Su gran vaina, que siempre se seca acá en la base, y las hojas jóvenes que van saliendo, ¿no? Esta palmera se consumen sus frutos. Miren los racimos de frutos que tienen estas palmeras, ¿no? Pero ustedes pueden decirme, pero ¿cómo entonces cosechan estos frutos? Entonces, aquí viene el gran problema que enfrentan todas estas plantas que son altas, estas palmeras que son altas y a las cuales las personas no acceden porque no está 1 metro, 2 metros o 3 metros. Vamos a ver que existen entonces para su forma de cosecha una forma destructiva y una forma constructiva. Los estudios que se han realizado sobre esta palmera nos indican que existen individuos que pueden tener hasta 8 racimos de frutos. Y cada uno de estos racimos puede llenar hasta 1,5 costalillo de frutos. Imagínense la gran productividad que tiene cada una de estas palmeras femeninas. Eso es algo que también quiero destacar. Esta palmera es dioica, quiere decir que hay plantas femeninas y plantas masculinas. Plantas que se encargan de producir sus flores masculinas, los granos de polen y polinizar a las plantas femeninas para producir estos frutos. Quiere decir que cuando se destruye la planta para cosechar los frutos, están eliminando a una palmera que cada año puede producir esta cantidad de frutos. Miren, acá pueden ustedes ver, están con un hacha, están cortando el tronco de la palmera, ¿no? O como les decía,
Miren, la parte interna es como la parecida a la caña del maíz, al tallo del maíz. Entonces, solamente que mucho más grueso en la parte interna, porque está protegido por esta gran superficie externa de la epidermis o de la epidermis que tiene muchas fibras, que es la que la protege. Entonces, esta persona corta esta palmera y se va con su costalillo de frutos al hombro, ¿no es cierto? Y esta palmera puede ser utilizada para producción de papel, puede ser usada para producción de almidón, pero así como está, lo único que hace es caerse abajo y así mucha gente realiza la cosecha, o podríamos decir, de los frutos, o la extracción de los frutos en forma destructiva. Porque estas plantas viven en sacha-aguajales, zonas inundadas temporalmente, o en aguajales, con inundación permanente. Entonces las personas aprovechan y no pertenecen a nadie, son parte del patrimonio del Estado en general. Entonces, realmente es una forma destructiva, ¿no? Versus esta otra forma. Esto fue el resultado de un trabajo realizado por Jacob Quinteros, ¿no? Por el proyecto PALMS, ¿no? Del cual también fui parte de este proyecto, ¿no? Y esto está en la zona de San Martín, Tarapoto, Camino a Rioja. También en Tarapoto, en Rioja, ha habido mucha deforestación, ¿no? Pero las personas que tienen sus fondos, ¿no? Sus áreas donde hay todavía aguaje, las mantienen. Entonces hay formas de subirte, ¿no? Con este tipo de sogas, ¿no? Se hacen, trepan, ¿no? O también algunas personas saben trepar directamente utilizando un palo que apoyan sobre el otro tronco, ¿no? Suben por este palo que es mucho más delgado, y una vez arriba lo que hacen es cortar el racimo de frutos, lo amarran y lo descuelgan. De tal manera que no necesitan matar a la palmera, ¿no? No necesitan destruirla. ¿Ven? Acá se está subiendo con tipo arneses, se está subiendo esta persona. Hay también unas formas más interesantes de los nativos Bora, por ejemplo, crearon otro tipo de sistema de subida usando ramas de troncos de árboles delgadas, ¿no? Pero resistentes, y hicieron como un pequeño triángulo, 2 triángulos amarrados también con sogas, con eso también se pueden subir a la. Entonces, esta es una forma constructiva que es una tarea, digamos, de las instancias de gobierno, de poder enseñar a las personas para que no sigan destruyendo estas palmeras, ¿no? Porque realmente es una muy buena fuente de vida. En otros países, esta es una lámina tomada de vistas del aguaje, las flores masculinas, ¿no? Aquí las flores con su parte, con ya sus frutos, flores todavía y frutos, ¿no? Sus diferentes frutos, las vainas de las hojas secas, acá las flores masculinas, ¿no? Los frutos del aguaje. Miren, en Brasil usan mucho esta palmera usando el aceite y también la harina, ¿no? Hacen la harina del aguaje, ¿no? Y extraen el aceite, ¿no? Entonces, realmente puede ser un buen negocio, puede reportar muchas utilidades si realmente se invierte de forma adecuada y se cosecha de forma adecuada. Acá en el mercado también de Iquitos, los frutos del aguaje lo venden, tienen que calentarlos como en agua al sol, ¿no? No lo ponen en agua hervida o en agua al fuego, sino al sol, y para que las cascaritas que tienen como escamitas puedan salirse y pelarse. La comida, aunque parezca mentira, es solamente muy poca. Son pocos milímetros de espesor de esta pequeña, del mesocarpo de este fruto. La mayor cantidad son semillas. Y las personas también que venden en los mercados preparan la masita, ¿no? Para que ustedes solamente, la gente lo compre la masa en vez de llevarse así enteras. Esta masa solamente ya lo disuelven con agua, le echan el azúcar si desean y lo cuelan para retirarle las pequeñas cascaritas como escamitas que se han quedado todavía en él, ¿no? ¿Ven? Aquí pueden notarse ustedes cómo lo pelan, ¿no? Pero generalmente las personas que no pueden comprarlo directamente,
caminando puede comerla, ¿no? Solamente le raspan este pedacito, la superficie prácticamente, una vez que se quita la cascarita, ¿no? Unos 3 milímetros de espesor de esta comida. Aquí también hay que notar que hay una variedad chambo que se le dice en la zona amazónica, especialmente en Loreto, que es la que tiene una pulpa mucho más, de color más anaranjadito y mucho más sabrosa, ¿no? Estos frutos se comen directamente, pero ahora también se hace refresco, una forma de costumbre, se hace refresco de ella, la guajina, por el nombre de aguaje, aguajina, ¿no? Acá lo están vendiendo con bastante hielo, ¿no? También hacen los chupetes, los curichis, los helados, ¿no? Y aquí mostrándoles también como parte del trabajo de Diapos Quinteros, la cadena de comercio de los actores que participan en la extracción y hasta llegar a la elaboración a los mercados. Por ejemplo, las señoras, las mazateras, se les dice, son las encargadas precisamente de sacar la masa, preparar la masa en base a los frutos de esta palmera, del aguacate, ¿no? Son las señoras que se encargan de ello. Hay señores que se encargan de transportar, porque estos frutos no vienen, no crecen dentro de la misma ciudad. Habrán plantas, de hecho, en la ciudad, pero principalmente vienen de lugares alejados. Cuando llegan a Iquitos o llegan a Pucallpa, por ejemplo, no vienen de zonas muy cercanas, vienen de zonas y de poblaciones muy alejadas. Entonces, se encargan del transporte y aquí están acopiando, ¿se dan cuenta? Están acopiando estos costalillos con los frutos. Y realmente, como siempre, son ellos los que ponen el precio, ¿no? O sea, cuando hay temporada de escasez, el kilo sube, cuando hay mayor producción, baja el kilo de producción de aguaje. La gente consume mucho aguaje en la Amazonía, ¿no? Aquí un niño trepándose precisamente usando una madera de un arbolito, ¿no? A un tronco ya, para sacar estos racimos de frutos. El señor de la casa donde se permitió realizar el trabajo y los estudios a este biólogo ya ahora doctor en ciencias biológicas. Aquí mostrando que ya se hace en muchos lugares de la Amazonía, ya las cafeterías tienen helado en crema, ¿no? Del aguaje, en mermeladas, ¿no? También, que se observan, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que se venden, y esto está llegando ya a los supermercados en Lima, por ejemplo, o en algunos otros supermercados, pero en Lima están vendiendo también los chupetes de aguaje, ¿no? Es lo que se consume. Es un sabor bastante particular, es el sabor particular, agradable, cuando está fresca la fruta, realmente es muy agradable. Bueno, tenemos tanta variedad nosotros de frutos que comer en helados, ¿no? La lúcuma, la chirimoya, limón, naranja, etcétera. De muchas frutas se hacen los helados, aparte de incluso del café, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de la Mauricia fluxosa? Primero que tenemos una gran cantidad de kilómetros cuadrados de estos aguajales, ¿no? Y tiene un valor nutricional muy rico en caroteno, ¿no? 5 veces más que la vitamina A, o sea, de tal manera que la zanahoria. En aceites tiene una composición de 31 gramos por 100, proteínas 8 por 100, en carbohidratos 18, sales minerales como el calcio, el fósforo, el fierro, vitaminas, todas estas vitaminas, y también el yodo. Entonces, podemos decir que es una fuente muy rica en proteínas y minerales. De igual manera que del tronco se obtiene el almidón comestible, ¿no? Entonces, en otros países, por ejemplo en África, no tienen la Mauricia fluxosa porque es una palmera americana, ¿no? De origen americano, pero sí tienen otra palmera muy parecida, del mismo linaje que la Mauricia fluxosa, y por ejemplo incluso hacen producción de vino de esas palmeras, ¿no? Entonces realmente estas tienen un horizonte muy bueno para una inversión adecuada. Actualmente sé que está trabajando Profonampe, una institución de nuestro país, con la empresa
una empresa, la empresa que se dedica a cola real, ¿no? Si no me equivoco, que es la que están invirtiendo para producir unos refrescos en base a aguaje combinado con manzana y otros, ¿no? Y están trabajando con comunidades Ahuajún, ¿no? De la parte norte de la selva de nuestro país. Miren, una visión de un aguajal cercano a una cocha. La cocha es una laguna, ¿no? El aguaje llega al dosel arborio. Las poblaciones naturales pueden crecer incluso a unos 40 metros de altura, ¿no? O sea, son palmeras muy altas, realmente, muy, muy grandes. Pero los frutos de la selva, los frutos de esta palmera y de muchas palmeras, no son consumidas solamente por los humanos, forman parte también de la alimentación de los animales. Acá podemos observar a la sachavaca, ¿no? Tapirus terrestris, que se está acercando a comer los frutos que se caen de la palmera. O los guacamayos, ¿no? Azul y amarillo, ¿no? Que también están consumiendo estas semillas. Yo no sé si ustedes han visto que en algunos lugares, por ejemplo, los que viven en Lima, en algunos lugares hay una palmera llamada palmera real, que cuando florecen y fructifican sus frutos, todas las bandadas de loros que deben estar dispersos en ciertas zonas, están sobre ellas tratando de comerlas. Y aquí vamos a observar incluso cómo un coleóptero, el Rhinchophorus palmarum, ¿no? Pone sus huevitos entre las vainas de las hojas o incluso en las zonas cuando hay pequeñas heridas en el tronco de esta palmera y crecen sus larvas, ¿no? Entonces las personas pueden comerla, ¿no? Directamente y retirándole solamente esta cabecita, ¿no? Y en los mercados las venden ya en palitos como a la parrilla, ¿no? O sea, tiene una fuente de proteína más, ¿no? Llamadas comúnmente sub, ¿no? Y este monito, el guapo rojo, el llamado con nombre científico Cacao calvus ucayali, ¿no? Es precisamente también uno de estas especies de mamíferos silvestres que come y consumen estas palmeras. El fotógrafo Mark Bowler nos contaba en una charla que él había tomado estas fotos esperando que maduren. Dice que los monitos bajaban, veían que no podían comer todavía y se iban. Cuando ya estuvieron maduros, ellos bajaron a consumirlos, ¿no? Aquí se puede observar cómo ellos están bajando entre los racimos, ¿eh? Los racimos de estos frutos que ya están para ellos maduros para poderlos consumir, ¿no? Entonces, los animales entonces necesitan también de los frutos de estas palmeras para su subsistencia, ¿no? Ellos no pueden ir como nosotros a los mercados a comprar lo que necesitamos para comer. Ellos se alimentan de los frutos del bosque. Otra palmera que se utiliza para el consumo directo es Euterpe precatoria, el famoso guasaí o palmito, ¿no? La palmera que envasan es Bactris racepae, que se conoce como palmito también, porque esta palmera es una palmera solitaria, ustedes le ven, sus hojas son péndulas, una palmera muy bonita, elegante, ¿no? O sea, muchas de estas palmeras que ustedes están viendo también servirían como plantas ornamentales, ¿no? Además de ser alimenticias. Y lo que se consume es la yema de la hoja joven antes que salga, antes que brote, o sea, está en la puntita del tallo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer si se come esta palmera? Es cortarla. Como es una palmera silvestre, miren, cada una de estas es la parte de la chonta que se ha cortado del ápice de esta palmera. Entonces, ¿cuántas palmeras hay aquí que han sido destruidas para consumirle la chonta que se comen ensalada, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se quiso desarrollar conserveras en base a Euterpe precatoria, en un tiempo funcionaron en Loreto, en Iquitos, pero luego se prohibieron porque realmente esta palmera no es cultivada, es silvestre. En cambio, sí se puede hacer del Bactris racepae porque también se puede consumir la chonta. Y eso es algo que también les quiero decir. Cuando he podido hacer mis salidas de campo, he podido consumir la chonta
de algunas palmeras que yo no sabía que se consumían, pero la gente nativa, los guías que nos acompañan siempre al campo, nos decían, sí, de casi todas las palmeras, excepto unas 2 o 3, no se consume la chonta. Entonces, cuando se corta la palmera por alguna razón, por ejemplo, en el caso nuestro era por extracción de una muestra, no se corta cada rato las palmeras, sino solamente para una muestra botánica, ¿no? Había material que ellos lo usaban para su consumo, ¿no? Entonces, sí, realmente hay muchas. Entonces, habría una muy buena producción de conservas de chonta usando la otra especie, ¿no? Y si la gente desea, debería cultivar esta palmera para poder también producirla. Y vuelvo de Nocapu Batagua, que lo vimos antes para la confección de las hojas de los techos, el ungurawi. Porque lo que se consume del ungurawi son sus frutos. Acá podemos observar un racimo, ¿no?, de flores, acá mayor aumento. Esta inflorescencia grande se conoce como hipuriforme, sale hacia un lado. Cada una son las vaquillas que llevan las florcitas, ¿no? Y miren, estos son sus frutitos. Sus frutos son como si fueran aceitunas, pero no tienen el epicarpo suave como la aceituna. La aceituna también es una drupa, esta también es un fruto drupa, pero el epicarpo de aquí es un poquito durito, hay que pelarlo. La parte interna es la pulpita, ¿no? La pulpita más o menos bastante oleaginosa, ¿no?, de color medio lila, como ustedes pueden ver. También es como el aguaje, 2 o 3 milímetros de espesor es lo que se consume. La parte interna ya es el endocarpo que está conteniendo la semilla, que eso ya no se consume, pero sí se produce aceite de ahí. Entonces, esto de aquí se consume, la gente lo toma como si fuera la leche para el desayuno, ¿no? La gente yo lo he visto más en las comunidades nativas. La gente de la ciudad lo consume también más para refresco, ¿no? Pero la gente nativa, la gente mucho más alejada de la ciudad, lo consume como si fuera parte de su desayuno, ¿no? Y miren los estudios realizados por personas incluso extranjeras. Mike Valley, que es un norteamericano, por ejemplo, ¿no? Ellos, todos estos señores, nos dicen que el contenido de aminoácidos comparado con el patrón de la FAO muestra que el triptofano y la lisina, que están presentes en este ungurawi, en estos frutos, tiene un 90-96% más de los niveles recomendados. O sea, es mucho más rica en aminoácidos. Y está comparada con la mejor proteína animal, considerablemente mejor que muchas de origen vegetal, 40% mejor que la proteína de la soya. Para muchas personas que ahora son vegetarianas. Imagínense que pudieran consumir también el ungurawi. Y la leche producida de la pulpa es rica en proteínas, en aceite de alto valor biológico, comparable en grasas, proteína o carbohidrato con la composición de la leche humana, ¿no? Entonces, es decir, tiene el aceite linoleico incluso mejor que la oliva, ¿no? También. ¿Ven? Acá, para que observen también, esto es una tomada de las láminas de la web, ¿no? Donde están uno de los frutitos, ¿no? Acá como el endocarpo, que también es duro, se rompe para sacar la semilla, y de la semilla se extrae aceite usado en cosmética. Esos son productos precisamente que se realizan a partir de la... Recuerden que el coco, que es una palmera, también es una palmera, se utiliza para la producción de aceites y para muchas cosas de cremas en cosmética, ¿no? De igual manera es eso aprovechable en otros países. En el nuestro todavía no se ha llegado a este nivel de uso, ¿no? Si viene de Brasil, ¿no? Los productos que vienen de Brasil. Bueno, acá un helado en la cual tiene también en la parte superior el helado de ungurao, ¿no? Otra especie que se utiliza es la Phytaletas tenuicaulis, la yarina. La yarina es una palmera pequeña, no muy grande en algunos casos, que viven en las zonas de la vegetación ribereña, cerca a los ríos. Pues, cuando la parte más interna, en el bosque, ya bosques de quebrada, bosques un poco inundados, crecen en mayor tamaño, y podemos ver estos frutos o frutos agregados, se dice,
medios raros, ¿no? Medios deformes, pero con muchas espinas en la parte externa. Lo que se consume es la parte interna, lo vamos a ver. Mire, se desgaja uno y cuando está verde, es líquido lo que se consume. Cuando madura un poco, se extraen las semillas que ya son más sólidas, aunque la consistencia es más o menos coloidal, como si estuviéramos comiendo una mazamorra de maicena, algo así, pero un poquito más compactada, ¿no? Hay veces que se pasa la maicena cuando se agrega en una mazamorra y sale medio espesa, así, media coloidal, tiene esta consistencia de las semillas de esta palmera, ¿no? Pero miren ahora la gran diferencia, cómo esta palmera que tiene este tipo de consistencia líquida primero, sólida después, pero que se puede comer, pasa después a otra situación. Acá he querido poner a esta otra especie que no es peruana, es la Phytelephas equatorialis, la tagua, ¿ven? Tiene sus inflorescencias similares a las de las Phytelephas termicables, de inflorescencia masculina, por eso la quise mostrar, es una larga inflorescencia masculina. Acá hay dos investigadores que están, el Finn Borsenius, un finlandés, que está cogiéndolas, ¿no? Para mostrarlas. Esta nace, como decir, una vez para fecundar a todas las inflorescencias que están en el entorno. Y sus frutos secos lo usan mucho en Ecuador, producen una artesanía de estas semillas que se vuelven, miren estas semillas, estas son las mismas semillas solamente que maduran, muy maduras, prácticamente se vuelven como piedra, y esto es lo que se le conoce como el marfil vegetal, ¿eh? El marfil vegetal, acá está todavía parte de sus venaciones, de su parte natural. Aquí ustedes pueden visualizar, han hecho una artesanía, ¿no? Y acá de estos frutos, de estas como un mazo parece, ¿no? Un mazo que se peleaba en la antigua, ¿no? Mire, lo separa, les traen las semillas. Y miren toda la artesanía que se puede hacer de la tagua. Sobre una misma semilla, hacer figuras de delfines, de pirañas, de picaflores, piezas de ajedrez, ¿no es cierto? Esta es la tagua. Esto fue un producto que se utilizó mucho después de la Segunda Guerra Mundial para la confección de botonería, hasta que apareció inventaron el plástico y desplazó totalmente. Ahora se ha quedado un poco relegado más para todo lo que es artesanía, ¿no? Y bisutería también, ¿no? Ya ahora los tiñen, ¿no? Las pintan, hacen collares, ¿no? Hacen pulseras, ya esto es un poco más utilizando más máquinas modernas, ¿no es cierto?, para poder prepararlo. Sobre todo ya en la parte de la ciudad. En las partes artesanal lo usan, sí, pero lo usan en una producción mucho más, digamos, doméstica, ¿no? Ya estamos terminando, ahora para la obtención de fibras, ¿no? La misma chambira que vimos para los frutos, también se extrae de las hojas de la superficie superior, o sea, de la cara adaxial, se extraen las fibras, las cuales se van a dejar secar, ¿no? Luego se tuercen para hacerla un poco más resistente, y con eso confeccionan sus hamacas, sus bolsas llamadas chícaras, que son las que van a usarlas para el transporte ahora, para el pescado, cuando van a cazar, ¿no? Generalmente todas estas bolsas las venden ahora en forma, digamos, ornamental, para que uno pueda llevar como una bolsa de cartera, ¿no? Pero generalmente esto era siempre usado por los pobladores para el transporte de la caza y de la pesca, ¿no? Porque son muy resistentes, duran mucho tiempo. Y otros fardos, ¿no? No tengo acá la planta, pero sí estas fibras de la Pandra natalia, la piazaba, son los fardos de fibras que traen, extrayéndola de los bosques. Estas fibras crecen en las bases de esta palmera, ¿no? Son fibras naturales, y con ellas confeccionan las escobas. Esas escobitas negras que son de fibra natural son confeccionadas precisamente de esta fibra. Y también lo utilizan para, cuando quieren usar las fibras para
escobillas de las lustradoras, ¿no? Las fibras naturales son de esta palmera. O de otra que vive también en Brasil, porque en Brasil confeccionan muchos electrodomésticos usando fibras naturales. Aunque también ahora ya hay escobillas que utilizan las fibras sintéticas, ¿no? Siempre se están reemplazando ya lo natural. Acá hay una señora confeccionando de una hoja de palmera, de una hoja joven, de un enocarpus, está confeccionando un aventador. Ella nos decía que esto le sirve a ellas para hacer atizar el fuego, pero que en ese momento lo estaba haciendo para echar aire, ¿no? Para, como hacía calor en la caminata, que eso podía ser usado para ello. Y mostrándole nuevamente a Ungurahua. Esto es una zona de San Ramón hacia la Merced, ahí también crece el Ungurahua, en esta zona más o menos de un bosque de ladera, bosque de colina, ¿no? Y necesitábamos una muestra, ¿no? Y esta muestra se colectó para muestra botánica, pero como habían frutos que nosotros no lo íbamos a usar, los jóvenes que nos acompañaron en el bosque, en este caso fue en la zona de Intuto, en Loreto, ¿no? Usaron una hoja no muy joven realmente de esta misma palmera y confeccionaron este capillejo, ¿no? La pequeña bolsa hecha solamente de la hoja de esta palmera, y usaron el peciolo de estas hojas de una arácea, de la familia arácea, ¿no? Que le dicen itininga, se constituye como una pequeña soguita sobre la que hicieron, ¿ven? Y afecta atada. Y con eso le sirvió para transportar los frutos de esta palmera que le llaman capillejo a ellos. Y ya para finalizar, una forma de preparar el aceite también, la forma artesanal, el aceite vegetal, utilizando los frutos de esta palmera, el de Oleífera poloponta. Es una palmera que crece en los bosques de quebrada, tiene un tallo rectante, ¿no? Un tallo rastrero, las hojas salen en forma erguida, hojas pinnadas, tiene sus frutos, también dentro de ellas sale su gran rama con su inflorescencia. Acá hay una que se ha sacado para contar. Este racimo de frutos de Leis oleífera, su semilla y también la pulpa se extrae el aceite en forma artesanal. No hay una producción industrial de Leis oleífera. La producción industrial del aceite vegetal es de la palmera africana de Leis guinensis, que es la que están deforestando, más bien nuestra Amazonía, en Ucayali, en Iquitos, están deforestándola para producir el aceite vegetal, ¿no? Con una palmera introducida. O sea, deforestan, cortan la parte de bosque y ponen cultivares de esta otra palmera. En cambio, nosotros tenemos esta que vive en la Amazonía peruana y que no es más que extraída en forma artesanal por la gente del lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. No me quiero extender mucho más, por eso preparé la charla como para este tiempo, ¿no? Y decirles solamente como unas últimas palabras que muchas de estas palmeras que de repente ustedes no las conocen, no las han visto, y como les decía, ni siquiera las tenemos cultivadas en los parques, en los jardines de nuestras ciudades principales, cuando deberíamos tenerlas, porque es una muestra precisamente de la gran diversidad de palmeras que tenemos. Y hay muchas otras más que no les he querido colocar porque si no se extendería demasiado el tiempo de la exposición. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Milán. Muchísimas gracias a todos. Hemos llevado a cabo esta interesante conferencia respecto a las principales características y usos de las plantas amazónicas, particularmente de las palmeras. Agradecemos mucho la asistencia del público esta mañana y nos vemos el próximo miércoles 6 de julio a las 10 de la mañana para la segunda sesión del ciclo Conocer es Querer. Nos acompañará la doctora Leti Salinas, quien nos hablará sobre la conservación de las aves en la costa y un proyecto muy interesante de recopilación y procesamiento de datos geográficos llamado Gallinazo Avisa. Los esperamos. Muchísimas gracias y muchas gracias nuevamente, doctora. Hasta luego.